Buenas tardes, me presento, mi nombre es Mario Andrés Muñoz, soy mediador en la séptima región, trabajo en relaciones laborales como decía don Juan, provengo de la sexta, no obstante mi lugar de nacimiento, yo soy talquino de nacimiento, pero inicié mi trabajo en la dirección del trabajo en Rancagua, y ahí trabajé muchos años, me trasladé el año pasado a trabajar a Talca, y eso motivó un poco que nos demoráramos el inicio del curso, porque todavía no me jugaba la fórmula cómo funcionan acá, yo allá tenía un poco más de libertad y hacía más fácil este tipo de trabajo, pero por fin lo importante es que esto resultó. Básicamente, ¿cómo vamos a trabajar? Ustedes tienen un programa que se les envió, que se corrió producto de una contingencia técnica en la clase anterior, que no hubo caso que me conectara a mi casa, así que tuvimos que correr, ¿no? No obstante eso, la clase que iba a dar Carabinero, un sargento la va a dar igual la próxima semana, así que nosotros continuaríamos en enero ya. La fórmula de trabajo es bastante simple. A mí me gustan las preguntas que me interrumpan, no hay ningún problema en eso. Por lo menos en esta primera parte, y lo hace también más ameno, ¿cierto? Después, cuando entremos a los temas ya más específicos, jornadas, remuneraciones, ese tipo de situaciones, las preguntas que sean estrictamente atingentes a usted, yo preferiría que le hicieran al final y que la guardáramos para la clase siguiente, porque estamos frente a un tema que tiene un grado de especialidad muy fuerte, ¿vale? Es decir, no es la misma norma, no funciona igual para el caso de ustedes, por lo tanto, en base a esa excepción y que hay dictámenes específicos que se relacionan con el tema de los guardias, me gustaría que esas preguntas se hicieran, digamos, y se reservaran para contestar con precisión, incluso con dictámenes en la clase siguiente, para que efectivamente el curso tenga la fuerza que debería tener, porque si yo toco temas generales en comercio, qué sé yo, las normas son prácticamente las mismas para todo, pero con ustedes tiene un grado de especificidad que hace que sea más complejo, así que ahora no hay problema en esta primera parte, que es la parte general, donde yo voy a ver básicamente qué somos nosotros, la dirección del trabajo, cómo funcionamos, qué es la fiscalización, y voy a entrar a ver al final un concepto que es básico, que es el derecho al trabajo. Sabiendo yo cómo funciona el derecho al trabajo, me es mucho más fácil entender el código, y que creo que quizás esa es una de las partes más complejas que tiene este trabajo, ¿cierto? No conocer el derecho al trabajo. Yo parto siempre con la premisa de que es muy importante que ustedes conozcan cómo funciona el código, objeto que podamos efectivamente ir entendiendo, ¿no? Así que las reglas del juego son bastante simples, preguntas, no hay problema, me interrumpen o levantan la manito que está por ahí en el sistema, ¿cierto? Y a objeto de que podamos efectivamente entablar un diálogo que lo hace mucho más ameno. En la parte específica ahí vamos a variar, igual pueden preguntar, qué sé yo, si la pregunta no puede ser contestada al tiro, porque como les digo, hay temas que son muy específicos, se reservará por el momento oportuno, pero la idea es que podamos hacer un curso participativo. Esa es la idea general. No sé si don Juan quiere agregar alguna cosa antes de empezar. Súper corto solamente, don Mario. Agradecer la asistencia de los participantes. Es un tema que nosotros como sindicato, primera vez que tocamos una capacitación, así que agradezco la voluntad y la cooperación de la Dirección de Trabajo, en este caso en su nombre, don Mario. Así que muchas gracias y que sea productivo informar también que, aunque a pesar que ya hemos entregado el programa en el grupo, esta no es una única capacitación, son más que vienen, así que hay que estar atentos ahí al grupo cuando se esté dando estas indicaciones. Gracias, don Mario. Como decía, gracias a usted. Como decía, son varias clases. La primera es el día de hoy. Estamos hoy día a 10 de diciembre. La clase que continúa el 17. Nos saltamos el 24 y 31 por razones obvias. Muy difícil en Navidad y Año Nuevo hacer algo. Pero continuamos el día sábado 7 de enero, 14 de enero, 21 de enero y parece que se nos ocurre una semana más, sería el día 28 de enero la última clase. La idea es que podamos tener los módulos completos. Al final de todo el curso igual yo les voy a enviar la presentación para que la tengan en su poder, así que empecemos a trabajar derechamente ya en lo que estamos conversando. ¿Se ve bien la presentación? Ojo, no pregunte eso, ¿se ve bien la presentación o no? Sí, está bien, don Mario. Perfecto. La Dirección del Trabajo es un servicio técnico eminentemente, o sea, un servicio público eminentemente técnico que tiene 5 tareas básicas a realizar. La primera,
La más conocida por todos, quizás podríamos llamarlo el giro principal del negocio, fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral. Lo vamos a analizar en particular después de lo que es fiscalización, así que nos saltamos a la siguiente función de la Dirección del Trabajo. La segunda tarea es fijar el sentido y alcance de la legislación laboral a través de dictámenes. ¿Y qué es esto? Es interpretar el Código del Trabajo. Pero ojo, la interpretación que nosotros hacemos del Código del Trabajo no es la interpretación que hace tribunales. Nuestra interpretación es más bien práctica. Cómo funciona el código o cómo funciona determinada norma. Por ejemplo, ¿qué es una obra extraordinaria? Nosotros decimos qué es la obra extraordinaria, cómo se paga, cuándo se debe pagar. O sea, nuestra interpretación de la ley es eminentemente práctica, cómo se aplica la legislación. No vamos a la doctrina, no vamos al fondo del asunto como lo hace tribunales, sino que lo que tratamos de hacer es que se entienda qué significa un determinado concepto y cómo se aplica. Una tercera tarea es la divulgación de los principios técnicos de la legislación laboral, lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Hacer charlas, dípticos, trípticos, programas de radio y televisión, donde nos inviten, nosotros vamos con la intención que efectivamente el Código del Trabajo sea conocido por todos. Vale decir que haya una divulgación general del Código. Por eso yo agradezco la iniciativa de don Juan en este caso específico, que nos permite a nosotros cumplir con nuestra tarea, ¿cierto? Y al mismo tiempo entregar información que a ustedes les hace mucha falta. O sea que aquí hay justamente una etapa, o sea, un momento nuestro que es lo que tenemos que hacer, y accedemos rápidamente a la petición de don Juan, no tan rápido, se demoró un poco el mal curso, pero al final se está realizando. Una cuarta tarea, y ahí empezamos a ponernos un poco colorados como país: fomentar el funcionamiento de las organizaciones sindicales. Ustedes ven la cifra ahí, está con rojo. Si bien la cifra es del año 2001 más o menos, igual no ha variado mucho. En ese momento había 14% de los trabajadores chilenos sindicalizados y actualmente esa cifra llega al 19%. No hemos avanzado mucho como país, ahí tenemos una deuda súper importante. Hay un cuadro muy gráfico de cómo funciona o cómo ahí se toma el tema de la sindicalización, ¿cierto? Y en este caso, la Fundación Sol tiene una transparencia que corresponde a 2 mundiales anteriores. Ya no es el mundial ni de Rusia ni el mundial de ahora, sino que es el mundial de Brasil, donde Chile, la última vez que fue invitado a participar, ¿cierto? Y la verdad es que no hemos ido a otros mundiales. Pero toma ese grupo que tenía Chile en el mundial de Brasil, ¿cierto? Donde estaba Holanda, España, Australia y Chile, y hace un mundial de negociación colectiva. ¿Cómo le iría a Chile en su grupo, digamos, mundialista, si clasifica o no clasifica a la ronda siguiente en materia de negociación colectiva? Y las cifras son fuertísimas. Mire, es el año 2012, en realidad me equivoqué, ¿cierto? Dice, en el grupo de trabajadores que tiene negociación colectiva, el que ganó el grupo en el fútbol en ese momento en Brasil lo vuelve a ganar, en este caso, Holanda, ahora Países Bajos, ¿cierto? El que fue segundo que fue tercero en el grupo, España, esta vez segundo, 71% de los trabajadores españoles negocian colectivamente. El que fue último del grupo, Australia, que era el último del grupo que tenía Chile en Brasil, esta vez sale tercero con un 40% de los trabajadores australianos negociando colectivamente. Y Chile, en primera ronda, inmediatamente va a la casa, porque incluso las cifras la redondean. En ese momento, el año 2012, 7,8% de los trabajadores chilenos negociaban colectivamente. Como ustedes pueden ver, estas cifras hablan de temas reales. Estas son las cifras reales que tenemos en cuanto a, si bien se hace un cuadro simpático, pero las cifras son absolutamente ciertas. Y eso nos demuestra que cuando hay reformas laborales, aparece todo un pánico respecto al tema. Si ustedes se acuerdan, en ese momento se fue al Tribunal Constitucional, se discutió la norma, y la verdad que lo que se toca generalmente cuando hay materia de reforma laboral, si no es un tema de jornada, por lo general es temas que tienen que ver con negociación colectiva, que muchas veces a las empresas, a la gran mayoría de las empresas chilenas no les toca. Por eso la cifra es verdaderamente impactante y fuerte, el saber que solamente un 8%, insisto, 7,8%, pero lo redondearon a 8%, el año 2012 negoció colectivamente. O sea, la cifra es realmente, no sé cómo llamarla, porque es sumamente baja el tema de la negociación colectiva en Chile, y eso nos demuestra que hay una gran deuda con los trabajadores en ese sentido y un tema a corregir. Por eso estas iniciativas que de repente un sindicato, un dirigente, en especial don Juan, pide una capacitación para nosotros es fantástico, porque nos permite dar a conocer esta información para que la gente sepa, porque estas son las cifras reales, las cifras que la gente no conoce respecto a cómo está funcionando el tema de negociación colectiva
Muchas veces aparece, por ejemplo, negociando el ingreso mínimo la CUT, y la CUT representa 300.000 trabajadores, 400.000 trabajadores. No es la gran masa de trabajadores porque no todos están sindicalizados. Eso hace que los temas sean efectivamente muy difíciles. Un avance considerable en materia de negociación colectiva nos llevaría a tener realmente un mejor equilibrio en la relación laboral. Por eso estamos en deuda como país en esa materia, que es una de las funciones nuestras. Una quinta tarea, que es lo que yo hago eminentemente, es realizar toda acción tendiente a resolver y prevenir los conflictos del trabajo a través de la mediación. Pero esta mediación no es la mediación que ustedes ven en la televisión, que se ofrecen desde, no sé, pues desde obispos, alcaldes, intendentes o gobernadores. Todo el mundo se ofrece como que mediar fuera algo muy simple, como que yo toco a la persona y automáticamente el problema queda solucionado. Para nosotros la mediación es algo mucho más complejo, algo mucho más técnico. De hecho, tiene características que diferencian la mediación de todo el actuar que tiene el servicio. En primer lugar, la mediación es una invitación. Nosotros invitamos a los procesos de mediación. Habitualmente la Inspección del Trabajo cita a los empleadores, ¿cierto? Y a los trabajadores, ¿cierto? Los cita a un comparendo de conciliación y el resultado, si no asiste el empleador, es una multa, y si no asiste el trabajador significa que renuncia a su acción. En cambio, en mediación lo que hacemos nosotros es invitar. Ojo con la palabra, invito. O sea, aquí no hay obligación. Si quiero voy, si quiero no voy. Si quiero sigo en la mesa o si quiero me retiro de la mesa. O sea, no hay un tema de obligatoriedad, estamos hablando de un tema de voluntades. ¿Y por qué es un tema de voluntades? Porque lo que la gente desconoce es que la mediación en sí es un método de autocomposición de conflictos del trabajo. Eso es la mediación, por lo tanto no puede ser obligatoria, y eso nos lleva a una reflexión a nosotros, porque cuando uno habla de negociación colectiva, en un momento de la negociación colectiva, cuando los trabajadores han votado la huelga, pero no la quieren hacer efectiva todavía porque quieren conversar, o el empleador quiere conversar, se pide lo que se llama mediación obligatoria. Entenderán ustedes que no puede ser mediación. Antes se llamaba buen oficio, y era el nombre ideal, pero como mediación sí es voluntaria, en este caso sí es una mediación, el legislador le puso, nos demuestra de repente que hay una ignorancia en el tema, le puso mediación obligatoria, no obstante llamarse buen oficio antiguamente, que es el nombre correcto, y en materia de vulneración de derechos fundamentales, que es un tema que vamos a tocar al final del curso, que me interesa mucho que lo conozcan, habla también en ese caso de una mediación obligatoria, y totalmente contrario a lo que estoy indicando yo, que para nosotros la mediación que hace la Dirección del Trabajo, es un procedimiento absolutamente voluntario. Por favor, no confundan mediación con conciliación. La conciliación se da cuando ustedes hacen un reclamo, lo citan en un comparendo, eso es una conciliación. La mediación, como indico yo, es un procedimiento absolutamente voluntario donde nosotros primero invitamos. La primera característica de este procedimiento es que hay una invitación. Por lo tanto, no es obligatorio y si la persona no asiste, no hay ninguna sanción por eso, porque este es un sistema multipuerta. Yo puedo probar con mediación, si no me resulta, me voy a fiscalización, o puedo empezar con fiscalización y seguir con una mediación. O sea, están las alternativas, no optan una a la otra. Si suspenden, eso sí, es una gran característica. O sea, aceptado el proceso de mediación por las partes, automáticamente todo lo que es fiscalización se suspende, porque no es la zanahoria y el garrote, ¿cierto? La idea es que puedan conversar tranquilos. Don Franco, dígame nomás, cuénteme. Abre su micrófono, ahí está, ¿lo abrió? Si abre su micrófono, don Franco, está delante suyo, porque están todos muteados. Don Franco, cuando usted mueve el mouse, adelante le aparece una cámara y le aparece un micrófono. Si el micrófono tiene una rayita encima, tiene que pinchar encima del micrófono y ahí se abre el diálogo. O se arrepintió la pregunta, no sé. Continuemos mientras don Franco ve si me hace la pregunta o no, si puedo abrir o no el micrófono. Como yo decía, el procedimiento de mediación es absolutamente voluntario, ¿cierto? Pero una vez iniciado este proceso queda absolutamente suspendida la mediación. No podemos nosotros estar invitando a una mesa al empleador a conversar y al mismo tiempo estar fiscalizando. Esto no es la zanahoria y el garrote. La idea es que él pueda asistir en forma voluntaria porque eso le permite efectivamente tomar decisiones y llegar a acuerdos. Eso es lo más importante que tenemos en el proceso de mediación. Ahí entra otra persona. Denme un segundito. Ahí está. La tercera característica de este procedimiento es que es absolutamente confidencial. Solamente hay un acta final de acuerdo o desacuerdo. En las reuniones, hay diferentes otros procesos, no se va tomando acta. ¿Por qué? Porque lo que uno obtiene en la mediación es algo súper importante, en la confianza de las partes.
Porque no se olviden ustedes, estamos invitando al empleador a que vaya a la caverna del lobo. Nosotros somos el lobo para el empleador, por lo tanto, cuando ellos van a la inspección del trabajo no van incómodos. Por lo tanto, ir a la inspección del trabajo, a sentarse a una mesa con sus trabajadores y hablar de lo que pasa dentro de la empresa es un tema complejo. Por lo tanto, cuesta realizar esta tarea y por eso el procedimiento es confidencial. Se guarda absoluta reserva de los que esté conversando, salvo que las partes lo saquen de la mesa. Y solamente hay actas finales de acuerdo o desacuerdo, ¿cierto? Incluso las actas son bastante simples, porque la idea es que un acta de mediación nunca debe ser un instrumento para un juicio. Ese es el ideal de un elemento de mediación. La otra persona entrando ahí, vamos a emitir. Don Franco, ¿tenía preguntas o se le había visto levantó la manito? Parece que se le había levantado la manito, pero no puedo abrir el micrófono, no sé qué pasó. No, disculpe, se me puso el dedito solito, disculpe. Ya, no se preocupe. Sí, no, está bien, ok. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, son las 5 tareas básicas. Ahora, el tema de mediación, ¿qué es lo que busca básicamente? ¿Cuál es la gracia de mediación? Si es voluntaria, ¿cierto? Si es absolutamente confidencial. ¿Cuál es la gracia de mediación? Mediación busca recuperar algo que este país perdió en definitiva, que es la capacidad de solucionar los problemas conversando. Parece que ese tema a nosotros se nos olvidó como país. Parece que ya no podemos arreglar los problemas conversando, sino que necesitamos la presencia de un tercero, ¿cierto? Si es un trabajador, necesita la presencia de la inspección del trabajo y ojalá pase todas las multas ahí por haber. Y si es en materia civil o criminal, una demanda o una querella para que el juez decida respecto a lo que nosotros podemos o no podemos hacer. Parece que de alguna manera fuimos perdiendo esa capacidad de dialogar que nos permitía efectivamente solucionar los problemas. Mediación busca recuperar esto. Recuperar eso, que las partes efectivamente conversen en un sistema, ¿cierto?, en una mesa y puedan efectivamente solucionar sus problemas. Esa es la idea básica de lo que busca mediación. Nosotros iniciamos nuestro trabajo el año 2001. Esa fue la fecha que mediación. Y la verdad que nos dieron 3 años para instalar el sistema porque entendían que no era fácil. No era fácil, insisto, porque nosotros invitamos, no citamos, ni nada por el estilo. No es lo mismo que un fiscalizador cita, porque cita bajo a procedimiento multa, sino va a lo multo. Nosotros estamos invitando. Por lo tanto, había que convencer al empleador, insisto, que fuera a la mesa a conversar. Don Juan, dígame. Sí, también recalcar que el sentido de la empresa con el trabajador, que siempre la idea es que se mantenga la relación laboral, y es muy distinto pedir una fiscalización que va, digamos, a la batalla, ¿cierto? Va, digamos, al choque, que pedir una mediación, como usted bien dice, tratar de arreglar las cosas conversando, que son 2 miradas muy distintas, de mantener una buena relación laboral con el empleador, a ir al choque, pero obviamente hay circunstancias y circunstancias. Sí, eso es cierto. Es súper importante lo que dice don Juan, porque efectivamente los empleadores, cuando detectan que hay un problema, porque, a ver, si bien es cierto, la mediación es confidencial, sigue estando bajo el paraguas de la norma, o sea, vale decir, estamos bajo la norma, y lo que yo decía en un momento determinado, nosotros lo que hacemos es obtener confianza, ¿cierto? Confianza, por ejemplo, que nos permite que el empleador nos diga, sí, sabe que efectivamente mis trabajadores salen a las 7 de la tarde, pero tenemos un acuerdo porque no nos alcanza la jornada y ellos trabajan hasta las 9 de la noche. No firman esa hora extraordinaria, pero se las pago igual, ¿cierto? ¿Se las pago? Sí, se las paga, ¿cierto? Entonces, efectivamente se están pagando, pero no están bajo el marco jurídico. Si yo dejara eso en un acta, generaría una fiscalización inmediata. Y no es que mediación permita que eso se haga, no. Yo le indico que debe corregir eso. La diferencia es que no lo estoy apercibiendo con bajo multa, sino que estoy conversando. Y lo que decía don Juan es súper importante, porque si aparecen este tipo de situaciones y el empleador se da cuenta que el trabajador pudo efectivamente hacer la denuncia, eso les hubiera significado una feroz multa, incluso a veces perder la licitación, en cambio busca el arreglo por la mediación para conversar, se da cuenta que ya ahí están avanzando. Como dice don Juan, la relación laboral mejora. Y también es importante entender que el sindicato no siempre es enemigo, muchas veces nos ayuda a la empresa a crecer en muchos temas. Entonces, y eso nos permite esta posibilidad de conversar, que no se da en fiscalización. Lamentablemente, fiscalización tiene otro concepto, ¿cierto? Tiene que ir más bien con un tema de choque, como decía don Juan, y eso genera automáticamente un rechazo. Por lo tanto, no es fácil. En cambio, cuando viene una mediación, muchos se sorprenden incluso, porque de alguna manera el trato es diferente, la fórmula es diferente, y se trata de establecer un diálogo, insisto, en conversar.
Por eso no era fácil, yo les mencionaba que nos dieron 3 años para instalar, porque no era fácil instalar un procedimiento donde efectivamente no es una inspección de siempre, no éramos los malos aparentemente, sino que este mediador buscaba que las partes conversaran. Y vender esa pomada no es fácil. No es fácil, porque además los fiscalizadores tienen la posibilidad, insisto, de multar. Los mediadores no podemos multar. Nosotros estamos inhibidos de multar. Es más, en muchos procesos de mediación más complejos, nosotros buscamos que cite el inspector del trabajo, o en mediación obligatoria o mediación de derechos fundamentales, cita el inspector del trabajo o la inspectora de la oficina, y no hay asistencia, eso genera una multa. Y como nosotros no podemos multar, no podemos, en ese caso, citar. Además que lo que nosotros hacemos énfasis es que yo estoy invitando como mediador. Cuando yo llamo a un empleador le digo estoy invitando y le mando la invitación muchas veces. Ahora, por lo menos en lo personal yo manejo mucho el tema telefónico, más que las invitaciones por escrito, por correo electrónico. Creo que es mucho más práctico conversar con la persona y explicarle de qué se trata para que efectivamente asista a la mesa, ¿cierto? Y después viene la otra parte que yo llamo del encantamiento, porque él viene a la mesa, pero viene con desconfianza igual, porque yo sigo siendo fiscalizador. Y viene la segunda parte, que es el encantamiento, o sea, que convencer a la persona de manera tal que él se quede en la mesa. Segundo proceso. Y la tercera parte, que es la más delicada, que se abra a contar la intimidad de la empresa, que es un tema complejo. Y entonces el llamado es, insisto, a convencerlo de que esto es absolutamente imparcial y equidistante, no obstante que cuesta mucho a veces mantener la equidistancia e imparcialidad, y que además está protegido por la confidencialidad para que podamos hablar tranquilo. Esa es la importancia de la confidencialidad, ¿cierto? Para poder hablar tranquilo, porque aparecen cosas que efectivamente muchas veces son materia de multa. Si fuera un fiscalizador que no va a pensar 2 veces, ¿cierto? Él fiscaliza y multa, no se hace problema ante eso. En cambio, lo que nosotros estamos buscando acá, que esa infracción se corrija, pero conversando. Porque la verdad es que muchas veces los procesos tienen que ver con eso. Quizás yo lo grafico con un ejemplo que tuve. Yo estuve, además de haber empezado en introducir el tema de mediación en la 6ª región, yo estuve 1 año en Santiago en el centro de mediación. Y me llegó una vez una mediación de un restaurante muy conocido en Santiago, que mágicamente de la noche a la mañana le empezó a ir muy mal. Muy mal, la verdad es que los números eran terriblemente malos y la relación era muy mala. De hecho, cuando llegaron a la mesa, venía el hijo del dueño y el presidente del sindicato, que tenía el sindicato, porque era grande, el empresa igual, aunque la restaurante era muy grande, y se cortaba con un cuchillo el aire en la sala. Era sumamente complejo el tema, estaba sumamente complicado y no había casi intención de conversar, o sea, realmente era casi una pelea. Yo generalmente, y don Juan participó en un proceso, yo nunca hago reuniones separadas. Por regla general, inicio el tiro con las partes, hago la catarsis y tiene que salir al tiro. O sea, porque si yo hago reuniones separadas, por lo menos en mi opinión, si yo converso primero con el empleador, va a haber sospecha para el trabajador, o viceversa. Si converso primero con el trabajador, el empleador va a decir, aquí me están cocinando cuando yo entre. Entonces prefiero entrar con las 2 partes al mismo tiempo. Pero esa vez entramos, conversamos un rato y no había posibilidad de conversación. Solicité separar las partes y conversar con ellas en forma individual. Y converso con los trabajadores y me cuentan que efectivamente el tema está complejo porque este muchacho, que ellos lo conocen desde que era chiquitito, guagua, que corría bajo las mesas del restaurante, qué sé yo, ahora es el administrador o gerente de la empresa y está a cargo de todo él, y el trato súper malo con los trabajadores, ha reducido los sueldos e incluso muchas veces no le entrega el total de las propinas, se queda con parte de la propina. Entonces ellos están muy molestos y atienden de acuerdo a esa fórmula, y cuando un restaurante lo atienden mal no vuelve nunca más. Entonces aquí la propaganda no funciona por la radio y la televisión, un poco por la atención que recibieron. Ok, me queda claro lo que ellos dicen, hago pasar al empleador, converso con él solo y me dice al tiro, me la tira así. Yo no pienso conversar nada con estos viejos no quieren entender que mi papá está con un cáncer terminal, se está muriendo, yo lo único que quiero es que el resto de sus días él viva tranquilo, así que todo lo que produce el restaurante yo lo tiro para darle la mejor calidad de vida a mi papá y que se muera feliz, tranquilo, sin saber qué problema. Me quedó clarito el problema. Le pedí autorización al empleador para transmitir la información ya junto a las 2 partes a ellos para que supieran lo que estaba pasando. Y nos reunimos de nuevo con el empleador y los trabajadores del sindicato. Y yo le cuento lo que está pasando, que efectivamente la situación es que don Carlos está muy enfermo, me acuerdo que se llama don Carlos Caballero, está muy enfermo, está en cáncer terminal
y que el muchacho lo único que quiere es darle mejor calidad de vida y por eso se ha preocupado solamente de eso. ¿Para qué les digo el llanterío que quedó en la mesa? O sea, gente mayor pero llorando todo. ¿Por qué? Porque ellos formaron un restaurante con Don Carlos. O sea, eran sus trabajadores pero eran amigos, como era la relación laboral antes, antiguamente, ¿cierto? Amigos toda una vida, ¿cierto? Y por lo tanto ellos no sabían lo que estaba pasando y ahí se entendió al tiro cuál es el problema. Si muchas veces el problema no tiene que ver, por eso existe mediación, no tiene que ver solamente con remuneraciones o con jornadas, sino que hay algo detrás. Y cuando las personas se conocen y conversan, se puede arreglar. En términos específicos, esta situación se arregló cuando ellos supieron lo que pasaba y el gerente, que era el muchacho, entendió que ellos no tenían ni idea de lo que le estaba pasando a su amigo, que era el papá de él, digamos, de los trabajadores, que se estaba muriendo y por lo tanto ellos pedían su plata y él pensaba que no les da lo mismo que su papá estuviera enfermo. Se dan cuenta cómo la gente no se transmite la información. Entonces pensaba, estos viejos de porquería trabajaban toda la vida con mi papá y se están muriendo y no les da lo mismo y los que están preocupados de las propinas y otras cosas. No, lo que pasa es que ellos no sabían. Cuando se enteraron del tema, indudablemente todo cambió. Y la relación cambió absolutamente. Entonces eso nos indica que a veces falta una etapa, que es conversar, saber qué pasa con el otro efectivamente. No todas las veces responde a una determinada lógica, sino que hay algo detrás. Y mediación busca esa área. Esa es el área que nosotros buscamos mediación, ¿cierto? Por eso tiene éxito esta área. Por eso le decía, tuvimos 3 años contra el año 2001, y al primer año ya se dieron cuenta que, porque intervenimos también en las huelgas, que era algo nuevo, ¿cierto? Antes no se conversaba, intervinimos con eso que les comentaba, que se llamaba buen oficio y ahora se llama mediación obligatoria, y el resultado del año 2000, nosotros empezamos en 2001, el 2002 de 350 huelgas que se votaron ese año, 280 huelgas no se llevaron a efecto producto de una intervención a través de buenos oficios o mediación laboral. Entonces ahí ya quedó absolutamente integrado el sistema. No se conoce totalmente, no todo el mundo lo conoce, pero la verdad es que tiene muy buenos resultados. Y ahora en la región pensamos subir los indicadores. Yo soy de los dinosaurios, de los primeros de la mediación, y uno de los motivos por qué me vine a esta región y por qué me invitaron a venirme es que querían mejorar los números, porque como tengo expertise de los primeros, tenemos otra lógica de trabajo. No es que me esté cachipurriendo, sino que tiene que ver con la expertise. Ustedes entienden, cada cual en su área maneja sus temas. Estas son las 5 tareas que nosotros hacemos fundamentalmente, pero me interesa que conozcan específicamente una que ustedes tienen más contacto que con la mediación, que es la fiscalización. Primero, hacer un comparativo para efectos de ir marcando incluso las diferencias que existen en el lenguaje que debemos corregir entre lo que es un procedimiento de fiscalización o procedimiento administrativo y un proceso judicial o un juicio del trabajo. Y ahí tenemos expresado en la transparencia, en un lado, el lado izquierdo, el procedimiento administrativo, la fiscalización, y en el lado derecho, un juicio del trabajo. Partes que intervienen en un procedimiento de fiscalización. 2 partes. Fiscalizador, representante estatal, que vela por el cumplimiento de la norma, y el único ente fiscalizado, el empleador. Y con eso nosotros resolvemos al tiro la primera pregunta que siempre nos hacen los empleadores a nosotros. ¿Y quién controla a los trabajadores? Nosotros no. Quien controla a los trabajadores es el empleador con sus facultades de administración de gestión. Nosotros fiscalizamos exclusivamente a empleadores. No fiscalizamos a trabajadores. No es nuestra tarea. Si él no es capaz de llevar bien sus facultades de administración y gestión, no es un problema nuestro. Nosotros fiscalizamos el cumplimiento de la legislación laboral y fiscalizamos exclusivamente a empleadores, no a trabajadores. Por lo tanto, son 2 partes. En cambio, en un juicio del trabajo tenemos 3 partes y una estratégicamente ubicada arriba, que es el juez. ¿Y por qué está arriba? Porque él tiene algo que nosotros no tenemos como servicio. Él tiene lo que se llama facultades de imperio. ¿Y qué significa facultad de imperio? Significa que el juez puede hacer algo que, ojo, que la inspección del trabajo no puede hacer, salvo ciertos casos excepcionales. El juez puede dar órdenes. Nosotros fiscalizamos y sancionamos por la infracción, pero, por ejemplo, si un trabajador dice no me pagaron la hora extraordinaria, fiscalizamos, ¿cierto? Efectivamente que no están pagadas y multamos por no pago de hora extraordinaria, pero no podemos decirle al empleador pague. No tenemos esa posibilidad de decirle pague. Eso solamente lo puede hacer quien tribunales. Situación que muchas veces los trabajadores los confunden y se enojan. Porque van un comparendo, ¿cierto? De conciliación, no es mediación, conciliación, ¿cierto? El empleador reconoce que le dé las horas extras, pero como dijo el Chino Ríos cuando no quiso llevar la bandera a los Juegos Olímpicos, dijo, no la quiero ver, no estoy ni ahí, no la llevo nomás. Dígame, don Juan. Para fortalecer lo que usted dice, don Mario, por ejemplo, ya entendemos con claridad que la dirección no puede obligar, multa nomás. Pero en el caso de que el empleador constantemente no le esté pagando, por ejemplo, todos los meses no le pague algo,
todos los meses el trabajador puede solicitar la fiscalización y todos los meses puede multar a la empresa porque no pagó, Así es. ¿cierto? Así es. Ahora, muchas veces los trabajadores dicen, entonces, ¿para qué vamos a la inspección si no sirve de nada? ¿Cuál es la lógica de la inspección? Y a los jueces les encanta esto. ¿Por qué? Porque cuando usted, por ejemplo, no le pagan a un trabajador y definitivamente se va de la empresa, le quedan debiendo algo, si no va a la inspección del trabajo, él tiene que demandar a su empleador. Pero son dos demandas, me explico. Primero tiene que acreditar que trabajó en la empresa y efectivamente acreditar que le deben ese dinero, y después que tiene esa sentencia, va a un juicio ejecutivo de cobro. ¿Cierto? O sea, con la sentencia del primer juicio, un juicio ordinario donde se declara que es trabajador y que fue despedido, con eso después él va a un juicio donde esto finalmente inicia el cobro del dinero que le deben. En cambio, si él fue a la inspección del trabajo, lo multaron a ese empleador porque efectivamente no paga las remuneraciones, esta multa, eso es un título ejecutivo para cobrar al tiro. ¿Se dan cuenta de la diferencia? O sea, si yo me salto el paso de la inspección, tengo que probar que soy trabajador y probar todo el despido. En cambio, si yo voy a la inspección del trabajo, la multa es el instrumento que me permite a mí demandar el cobro. Porque el juez sí puede ordenar, pero nosotros no, pero nosotros emitimos esa resolución que dice multa por no pago de remuneraciones. Y con eso usted cobra. ¿Se da cuenta? Esa es la importancia de la inspección. Ahora, ¿por qué a los jueces muchas veces les gusta que vengan primero a la inspección? Porque lo que suele pasar en los comparendos, más de alguno de haber estado alguna vez, al tiro don Joaquín, de haber estado alguna vez en comparendo, ustedes han escuchado que el fiscalizador le dice al empleador, o usted le paga o yo le paso una multa por esto y esto otro, porque revisa todo lo que tiene que revisar y se da cuenta que efectivamente hay factores que debe. Don Joaquín, dígame. Hola, buenas tardes, don Mario. Buenas tardes. El tema de los tiempos. Mire, yo en mi caso estoy en una demanda contra La Polar y Seguridad Pacífico por no pago de finiquito. Esto ya hace 3 meses. Y el tema de la demora, ¿me entiendes? Ya son 3 meses y yo creo que debería ya estar zanjado este tema. ¿Pero la demora dónde es? ¿Perdón? ¿Dónde es la demora? En el proceso. ¿Es judicial? Claro. Qué bueno porque me permite, a ver, que don Joaquín, perdón, me permitió adelantarme un tema. Lo que sucede habitualmente es que el trabajador tiene la sensación de que va a la inspección del trabajo y pone una demanda. Dice, voy a demandar a mi empleador, que la inspección del trabajo, el empleador dice, me va a demandar. Y la acepción o lo que corresponde a que la inspección del trabajo es denuncia o reclamo. Denuncia cuando la relación laboral sigue vigente, o sea, la persona sigue trabajando en la empresa y hace una denuncia para que fiscalicen, o reclamo cuando la relación laboral terminó porque lo despidieron, porque renunció o porque se acabó el contrato. En ese caso se habla de reclamo. Y ahí se inicia el proceso judicial. Ahora, efectivamente, hay una diferencia radical como era antiguamente, porque ahí dice la fiscalización debe ser rápida. El proceso de fiscalización completo no dura más de 30 días porque ahí la multa ya queda ejecutoriada, ¿cierto? Oportuno, el máximo empleador es fiscalizado, objeto de proteger el máximo de trabajadores, masiva, ¿cierto? El máximo de trabajadores, los empleadores fiscalizados, insisto, para proteger el máximo de trabajadores. Ahora, la diferencia con el juicio, a raíz de la pregunta, es que nosotros, el plazo es corto. Ahora, antiguamente, antes que existiera un procedimiento laboral oral, el juicio era escrito. Y la verdad es que un juicio así como rapidísimo, como ganarse el loto, duraba lo habitual. O sea, ese era un juicio extraordinariamente rápido. Pero la habitualidad de los juicios duraban entre 3 años y 5. Eso es lo que duraba un juicio del trabajo y si subía a la Corte Suprema podía llegar a durar 10 años, lo que hacía que la gente no quisiera demandar. Cambió el procedimiento, es muy rápido, lo vamos a ver en la última clase cuando veamos el tema que tiene que ver con vulneración de derechos, pero es muy rápido el procedimiento, la verdad es que tiene 2 audiencias y hace que el juicio en promedio dure 60 días. Pero lo que pasa es que como la gente se dio cuenta que ahora el juicio era rápido, empezó a demandar más gente. Y eso hace que si, por ejemplo, yo presento la demanda ahora en diciembre, lo más probable es que mi juicio empiece en marzo. Porque se produce un natural atochamiento. Pero una vez iniciado el juicio es muy rápido. No sé quién fue el que me preguntó. Debería ser muy rápido, no más allá de 60 días como máximo. Ese es el promedio de duración de los juicios porque son 2 audiencias.
Plazo que de alguna manera con el tiempo va a ir variando porque efectivamente la gente se ha dado cuenta que esto está funcionando, que es la gran diferencia con otros procesos, está funcionando y funciona bien. Y eso es una maravilla en términos de lo que significa lo que era antiguamente. Mucha gente no demandaba porque, como le indico, el juicio habitualmente duraba entre 3 y 5 años y ahora se aceleró mucho. Pero claro, estamos sujetos siempre a un número determinado de jueces que es la parte que siempre nos marca a nosotros. Y como la justicia laboral es el hermano pobre de la justicia, la verdad, y es la única que ha dado resultados, la verdad es que la única reforma procesal que ha resultado es la del trabajo, pero es la que menos dinero tiene para crecer, digamos. Entonces, todavía siguen existiendo regiones, por ejemplo, la sexta tenía 3 jueces, acá no sé cuántos son todavía, me parece que son 3 o 4 también, pero es una cantidad ínfima para lo que se necesita, pero somos los hermanos pobres, pero de todas maneras el procedimiento sí ha avanzado, es mucho más rápido de lo que teníamos antiguamente. No sé si se lo resuelve un poco la pregunta. Sí, me dejó muy claro. Muchas gracias. Gracias. Seguimos entonces. Vamos a analizar la facultad y atribuciones de los fiscalizadores. Tiene facultades de control inspectiva. La primera, constituirse como ministro fe, igual que el Servicio de Salud, Carabinero, Impuesto Interno. El fiscalizador de inspección del trabajo tiene una presunción legal de veracidad. O sea, se presume cierto lo que dice el fiscalizador, salvo por el contrario. Si alguien no está de acuerdo en lo que dice el fiscalizador, tendrá que probar que es diferente, pero en tribunales. O sea, la ley le cree al ministro fe, en este caso, la inspección del trabajo. La segunda facultad, la más fuerte facultad que tienen los inspectores del trabajo, derecho de libre acceso. Un fiscalizador de la inspección del trabajo puede entrar a cualquier recinto de trabajo las 24 horas del día sin ningún tipo de restricción. Y piensen ustedes, un carabinero, un detective, para entrar a un recinto deben darse una de 2 condiciones: o tener una orden judicial que lo autorice, o que se esté cometiendo un delito en ese momento, si no, un delito flagrante, si no, no puede entrar. Un inspector del trabajo basta que haya trabajado en la empresa para que no se le pueda impedir el acceso. ¿Qué pasa si le impide el acceso? Multa de 2 a 25 ingresos mínimos como primer acto, y segundo, auxilio de fuerza pública. O sea, va ante Carabineros, se identifica como fiscalizador de inspección del trabajo y Carabineros está obligado a acompañarlo y usar, como se dice, la fuerza. Si hay que cerrajar para que entre el fiscalizador, Carabineros va a tener que cerrajar la puerta para que se pueda entrar y hacer la fiscalización. O sea, no hay forma de impedir la fiscalización de un inspector del trabajo porque tiene facultad de libre acceso, ¿cierto? Que es la más fuerte de la facultad del servicio, las 24 horas del día sin ningún tipo de restricción. La única restricción que efectivamente si no hubiera trabajado en ese momento no puede ir, digamos, porque no hay nadie. Inspección sin notificación previa, no es necesario que avise en qué momento va, en cualquier momento. Actúa de oficio, significa que él no tiene un territorio determinado, no porque sea Talca, fiscalizar solamente en Talca, puede fiscalizar en Rancagua, en Arica, donde esté, puede fiscalizar dando aviso al jefe de oficina respectivo, ¿cierto? Tiene la obligación de entrevistar a un número determinado de trabajadores, de acuerdo al número de trabajadores de la empresa, ¿cierto? Que ser tan delicado en algunas cosas. Pues si son 2 trabajadores, de repente a lo mejor podemos obviar la entrevista porque efectivamente, o un trabajador, lo que él diga, el empleador lo va a saber inmediatamente. O sea, ahí también tiene que ver un poco con cómo se actúa en esa manera. Verificación de documentos, se puede revisar absolutamente toda la documentación, nada queda a la imposibilidad de ser revisada, ¿cierto? Facultades de intimación e instrucción. Instrucción de aplicación inmediata o instrucción con plazo de ejecución. Va un fiscalizador en el segundo caso, con plazo de ejecución, va a una empresa, la empresa no tiene baños para los trabajadores, señor, instale baños químicos, la multa se la pasa igual porque está en la ley, instale los baños por mientras baños químicos, pero construye los baños que ordena la ley, no la inspección, que ordena la ley. Tiene el plazo, no sé, de 1 mes, 2 meses para construirlo. Si no lo hace, vuelve el fiscalizador a los 2 meses, efectivamente se da cuenta que no se cumplió la instrucción, se duplica la multa y se hace lo que dice la primera, el número 1, dice instrucción de aplicación inmediata, se suspende si es necesario la faena. O sea, cuando es el caso, por ejemplo, en el primer caso, que se está aplicando productos químicos, se está pintando una altura y no hay elemento de protección personal, la inspección del trabajo cursa la multa y suspende la faena. O sea, ojo, aquí damos órdenes. Es la única área donde la inspección del trabajo puede dar órdenes. ¿Por qué? Porque en materia de higiene y seguridad, y en este caso el bien jurídico protegido es la vida y salud del trabajador. En virtud de que la vida y salud del trabajador es la que está en riesgo, la inspección del trabajo en este caso sí puede dar órdenes, además de multar. Ojo con ese detalle. Facultades punitivas, la más conocida por todos, la aplicación de la multa administrativa, y una que no es muy conocida, la clausura.
¿Qué es la clausura? La misma clausura que aplica impuesto interno cuando cierra un negocio hasta por 10 días, ¿cierto? Por no dar una boleta de 180 pesos, nosotros también podemos cerrar una empresa hasta por 10 días. ¿Cuándo? Cuando el empleador es contumaz. Cuando una y otra vez se le sanciona, paga la multa pero no corrige. Se le sanciona, paga la multa, no corrige. En ese caso nosotros podemos llegar a la clausura. Dígame, don Juan. Don Juan, cuénteme. Se quedó callado, Juan. O sea, cuando una y otra vez nosotros fiscalizamos al empleador y paga la multa pero no corrige, nosotros efectivamente podemos aplicar la clausura. Yo la clausura más compleja que he visto fue en esta región, hace un par de años atrás, más de un par de años, bastantes años atrás, se clausuró una empresa frutícola. Estamos hablando del orden casi las 200 multas por jornada de trabajo, ¿eh? No era cualquier cosa. Se le clausuró y el tema más complejo, ahí está don Juan de nuevo. Déjeme terminar el ejemplo, don Juan, y el tiro de la palabra. Lo más complejo que se clausuró este caballero, su empresa frutícola en cosecha. Y la cosecha en cuestión era, no me recuerdo si es guinda o cereza, pero los dos frutos tienen un plazo muy corto de toma. O sea, yo tengo 1 o 2 semanas y si no recojo la guinda y la cereza en ese plazo se pierde completo. Cuento corto, como se le clausuró, él perdió la cosecha completa del año. Toda la cosecha se perdió. Ahora, ¿qué es lo sintomático? Que al año siguiente este caballero se le fiscalizó y cumplía con todo. Incluso había certificado ISO 9001, que es más de lo que nosotros fiscalizamos. Entonces uno deja de pensar que parece que, como dicen, decía el profesor antiguo, la letra con sangre entra. Porque haya que llegar a ese extremo de clausura. La empresa que corrija y lo haga es porque efectivamente funciona. Don Juan, dígame. ¿No quiero hablar, don Juan? ¿Se me escucha? ¿Ahí sí? Ahí sí, ahí sí. Ya. Para cerrar la idea, nosotros solicitamos una fiscalización hace 2 años aproximado a la Universidad Católica del Maule y prestamos servicio para la empresa Worldwide Security Facility. Y era un área de 20 hectáreas aproximadas donde se va a construir la nueva, digamos, casa matriz de la universidad. Habían 2 garitas y un baño de una garita quedaba a 2 kilómetros aproximadamente, 1,5 kilómetros, de donde el guardia tenía que caminar ese trayecto que se demoraba mucho. Y dentro de las garitas había una cámara filmando las 24 horas al guardia al interior, donde uno llegaba a cambiarse ropa ahí y tenía que comer ahí. Y la fiscalización hizo que cerraran digamos, esta instalación por 1 mes y algo. Entonces sí sirven muchas veces las fiscalizaciones, sí, cuando uno ha conversado varias veces y se hace caso omiso, ya no hay ya buenos oficios. Ahí se pasa a la solicitud de fiscalización. Sí, es súper importante lo que usted dice. Yo hay una cosa que a mí me parece muy bien y que deberían hacerlo muchas veces los dirigentes, pedir acompañar al fiscalizador o contactarse con él, porque la verdad que lo que entra como información muchas veces no es completo. El fiscalizador muchas veces no va con todo el elemento completo para fiscalizar y ustedes se enojan porque no se la fiscalizan, pero es que no va toda la información. Por eso generalmente tratan de ubicar al dirigente sindical objeto que le amplíe la información y háganlo ustedes por si no se lo pide. Entréguenle más información de la que necesita porque a veces se sanciona en base a lo poco que hay. Y claro, muchas veces dice, pero ¿cómo no lo vio? Porque cuando uno va a un lugar a fiscalizar, va a un lugar nuevo que no conoce. Si esto es como ir a la casa de un vecino que nunca ha entrado, no la conozco, no sé dónde está el baño. Tan simple como eso. Entonces, es súper importante la ayuda del dirigente sindical. Don Juan. Sí, lo que pasa es que es un tema que quería tocar al final, pero se da la oportunidad que de nuevo me pueda ayudar. Como usted viene también de otra parte, y yo vengo del norte, de Arica, Iquique, Calama, donde se trabaja de la mano con los fiscalizadores, yo aquí me he encontrado con muchas sorpresas. Y eso le voy a preguntar, ¿los procedimientos deberían ser iguales a nivel nacional o cada fiscalizador lo hace a su criterio? ¿Por qué le pregunto? Hay como una norma general, pero yo también, yo les comenté, me costó hacer el curso porque indudablemente las realidades son diferentes en todas partes. Yo tenía amplias instituciones en esta región y yo hablaba, decía, quiero un curso y lo voy a hacer y lo organizaba. Acá me costó más.
porque se dan situaciones diferentes, o sea, cada región tiene una lógica diferente. Tengo la sensación de que los fiscalizadores acá no tienen esa lógica de conversar con el dirigente, tengo la sensación que es un trabajo que también a nosotros nos piden, cuando hacemos este tipo de trabajo, de trabajar con los dirigentes sindicales, yo siempre lo planteo y lo replico internamente, o sea, de hecho, para que usted me siga la idea, recién... desde que yo empecé a llegar empezaron a mandar de fiscalización a mediación algunos temas. Iban empresas que iban todos los meses pasaban multa y no entendían por qué no corregían. Entonces yo empecé a catetear y decirle, pero mándenmelo a mí, yo veo el cacho, yo puedo conversar y saber qué pasa. Entonces sí hay, don Juan, una lógica diferente en el actuar que hay que internalizarla, hay que ir dándola a conocer y ver que funciona. En el caso de mediación, acá se instaló y están empezando a confiar en el área y están mandándome ya empresas que son como conflictivas. En el tema que usted menciona, es un tema que yo debo de alguna manera subir, o los que hacemos capacitación, subir a la dirección regional, objeto que se vaya cambiando la lógica, que efectivamente los fiscalizadores no sientan que lo están... no sé, mandando de repente o con apoderado prácticamente a hacer el trabajo. Si eso es lo que pasa con el fiscalizador, cree que le están, muchas veces cree que le entorpecen. Pero la verdad es cuando aprende a trabajar es su gran ayuda, es un aporte, porque usted conoce la casa. Entonces yo le digo, quiero ir al baño, usted me va a decir dónde está. En cambio, si yo voy, tengo que preguntar de otra manera, ver el baño, o sea, ¿me entiende? Pero sí, lo que dice usted es cierto, no son todas las regiones iguales, deberían ser iguales. Yo en eso le envidio impuestos internos, pero no lo son, lamentablemente. Claro, entonces para cerrar la idea, Mario. Para cerrar la idea, lo que pasa es que uno coloca cuando hace la solicitud los teléfonos, los posibles horarios, no como usted dice, no dándole orden, no, sugiriendo que podría ocupar estos horarios, podrían ser estos días, podría ser estos teléfonos, y realmente se molestan y muchas veces cuando no ha pasado, estamos hablando de, en la práctica, la realidad, la de nosotros, ya no caso que me han contado, sino este sindicato ha hecho varias solicitudes de fiscalización. La última que tenemos en una instalación en Manquehue, que si yo no pido que me envíen, digamos, el informe, no me lo envían. Entonces me dicen que tengo que pedirle por la transparencia y, para serles sincero, eso no corre. Si yo fuera un tercero, aparte, que no tenga nada que ver con una fiscalización, obviamente no tendría que pedirle por ley de transparencia, pero a nosotros mismos, que nosotros somos los que les solicitamos, no nos llega nada. Sí. La verdad es que, ojalá que esta parte no lo agrada, pero yo soy porque de palo digo las cosas por su nombre, pero la verdad es que sí, efectivamente tenemos problemas. Yo vengo de afuera también, soy talquino, pero nunca trabajé acá, y primera vez que trabajo, y sí he notado que en algunas cosas hay una lógica diferente. Un poco en la tarea. Yo le dije, me trajeron en mediación, pero yo no solamente hago mediación, sino hago sustitución de multa y otros cursos. Y una de las cosas que yo empiezo a hacer es justamente a entregarte información, porque hay que transparentarla y hay que trabajarla. A mí, en Rancagua, una vez tenía un problema similar y yo lo que hice fue trabajar con Cercotec y con los fiscales, para que entendieran que no era lo mismo fiscalizar una gran empresa que una pequeña empresa. Si hiciera un trabajo de ese tipo, yo creo que a la larga lo vamos a hacer acá también, porque hay que cambiar las lógicas. Los dos somos nuevos de cierta manera en la región, pero tenemos que entender que la podemos cambiar de alguna manera buscando la fórmula adecuada. Si eso es todo, hay que hacer un trabajo. Y estas intervenciones de conversar y hacer los temas así nos permite a nosotros tener esa información y transmitirla, porque yo informo. O sea, si como ustedes aprenden, yo también informo internamente, oye, pasó esto salió, esto apareció, importante que subamos este tema. O sea, la idea es esa. Vamos a entrar ahora al tema que para mí es el más importante dentro de lo que es el día de hoy. Este es el concepto de derecho al trabajo, ¿cierto? El concepto más completo que yo he visto de lo que es el derecho al trabajo. Y si yo entiendo cómo funciona el derecho al trabajo, se me hace muy fácil entender el código. Ahí tenemos la definición, que es la más completa que he visto, es el particular ordenamiento jurídico y las relaciones derivadas del trabajo personal, voluntario, subordinado por cuenta ajena, remunerado y continuado según principios éticos y con fines de organización y tutela. Una excelente definición, pero bajémosla, entendámosla. En primer lugar, es una rama más del derecho, como el derecho civil, como el derecho penal, como el derecho tributario. Una rama más de este mundo del derecho es el derecho al trabajo. Pero tiene una característica que lo diferencia de otro derecho y por eso está con rojo. Dice que en forma principal se ocupa de regular tuitivamente, o sea, es un derecho protector, tuitivo o protector. Esto nos rompe el paradigma.
Siempre te han escuchado que todos somos iguales ante la ley. Sí, es verdad. En derecho al trabajo no es tan verdad. El derecho al trabajo supone dos partes. Una parte fuerte, la parte empleadora, y una parte débil, la parte trabajadora. Y lo que busca este derecho al trabajo es proteger al trabajador y tratar de equiparar ese desequilibrio que existe. Esa es la primera cosa que lo hace ser diferente de otros derechos. Que regula la situación de personas naturales que obligan total o parcialmente su capacidad de trabajo durante un periodo apreciable de tiempo. Una persona empieza a trabajar a los 20 o 25 años y jubila a los 60 o 65 dependiendo del sexo, y ojo que la jubilación no es causal de término del contrato, sino que para fijar un estado de tiempo. O sea, 40 o 45 años la vida de la persona están regulados por el derecho al trabajo y no lo conocemos, no sabemos cómo funciona. Sigamos bajando la definición. Es un derecho nuevo. Pensemos, Código Civil 1853. Código de Procedimiento Penal 1870 y tanto. Código del Trabajo 1931. Pero aún así, si uno lo busca de otra manera, lo ve de otra manera, cuando uno ve estas películas de Grecia, Roma, Egipto, ¿cierto? Uno ve que si alguien mata a otra persona hay una sanción por esto, o sea, tenemos derecho penal, porque es un delito. Uno ve que si alguien compra alguna cosa, hay un contrato que regula esa compra-venta, hay derecho comercial. Uno ve que las personas se casan, por lo tanto tenemos derecho civil porque hay un contrato de matrimonio. Pero que no hay trabajadores. ¿Por qué? Porque el trabajo que lo hacen en esas culturas, los esclavos, y los esclavos ni siquiera son personas, son cosas, son un bien de comercio. Ningún atisbo de existencia del derecho al trabajo. Si uno avanza rápidamente, llega a la Edad Media, aparece el siervo, el vasallo, y el señor feudal. Y el siervo vasallo, para trabajar la tierra, tienen que pagar un tributo, un impuesto, y además entregar parte de la cosecha. Por lo tanto, tampoco tenemos trabajadores, ¿cierto? Si avanzamos rápidamente, llegamos a la Revolución Industrial y aparecen los primeros conceptos: salario, obrero, patrón, pero sin ninguna regulación. Piensen ustedes que el día 1 de mayo y el día 8 de marzo, que son dos fechas que se recuerdan mucho, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, corresponde ¿a qué? A la matanza de mujeres sindicalistas norteamericanas que estaban peleando por temas de jornada de trabajo. O el 1 de mayo corresponde a la muerte de trabajadores encerrados en la empresa textil, ¿cierto? Que los tenían con cadenas y candados para que no salieran porque no había límites de jornada de trabajo. Por lo tanto, tiene que aparecer este derecho como, insiste en decir, protector del trabajador dependiente. O sea, busca proteger al trabajador de todas las vicisitudes que no le corresponden sufrir porque no es igual la relación. Está referido al ámbito privado, ¿cierto? El ámbito público lo regula estatutos administrativos, estatutos docentes, estatutos municipales, extremadamente realista y flexible. Es un derecho de rápida evolución. Pensemos, yo les mencioné el Código Civil 1853, ley de divorcio en Chile, año 2001, más de 150 años para que se cambiara una ley, y eran los pocos países del mundo que lo tenía. Código del Trabajo, fenómeno de la subcontratación, no tiene 30 o 40 años de antigüedad, pero ya tenemos ley de subcontratación buena o mala, pero hay una respuesta rápida. O pensemos una respuesta rapidísima. Fenómeno de la pandemia, que corresponde a febrero-marzo del 2020. Ley de suspensión de la relación laboral, abril del 2020. O sea, ya hay una respuesta rapidísima, porque es un derecho que va variando en forma muy rápida de acuerdo a lo que pasa, a diferencia de otros derechos. Y esto es el ABC. Si se aprenden eso, van a entender al tiro. Sus normas son de orden público. Y veamos cuál es la diferencia. En derecho privado, que no es el caso del Código del Trabajo, en derecho privado yo hago todo lo que yo quiero salvo lo que está prohibido. O sea, tenemos plena autonomía de la voluntad. En derecho público, que es el caso del derecho al trabajo, tiene derechos subjetivos mínimos, es irrenunciable e inderogable voluntad de las partes. O sea, no hay plena autonomía de la voluntad. Está restringida. Tiene un piso y un techo. Tan así es que el artículo 4 del Código del Trabajo le prohíbe a los trabajadores renunciar anticipadamente a derechos. O sea, ojo, le están prohibiendo a usted que renuncie a derechos anticipadamente. No puede hacerlo. Le prohíbe el Código. Pongamos un ejemplo que me sigan. Trabajar a casa particular, va a su empleador y le dice al tirón, Juan, y le dice a su empleador, por favor, no me haga contrato porque soy carga de mi marido. Llega a un acuerdo, no le hace contrato porque es carga del de marido, a los 6 meses tiene una discusión, ella va y pone el reclamo a la inspección del trabajo, nosotros vamos, fiscalizamos a ese empleador, porque fiscalizamos solamente empleados, y pasamos todas las multas habidas y por haber. ¿Por qué? Porque las constituciones previsionales en Chile son obligatorias. ¿Se dan cuenta que eso es lo que significa ese orden público? Don Juan, dígame. Don Juan. Pero el micrófono. Sí, ahí sí. Para seguir los ejemplos que usted plantea, pero no, según nuestra realidad. Hemos revisado 2 contratos de trabajo, 2 empresas distintas, donde una indica en el contrato de trabajo
que los guardias de seguridad solamente hacen mera vigilancia, que es un concepto obsoleto, ocupado de 1918 y después hasta 1990 y algo, donde la Dirección del Trabajo ha emitido, digamos, algún ordinario, no me acuerdo el número en este momento, pero indica que es un concepto obsoleto, ya que el guardia no hace mera vigilancia por presencia, o sea, estar en una garita parado sin hacer nada. El guardia atiende público, interactúa con visitas, ¿cierto? Guía visitas, anota patentes, hace control de guía, de factura, de mercadería, entonces ya no hace mera vigilancia. Y ahí, obviamente, el contrato está totalmente malo y es para no dar los 2 domingos libres al mes. Y por su parte tenemos otra empresa de seguridad que derechamente indica que el guardia de seguridad renuncia a los 2 domingos libres al mes. Ahí tienen los ejemplos claramente. O sea, lo que hay que entender que el derecho al trabajo, a diferencia de otros derechos, no hay plena autonomía de la voluntad. O sea, tiene un piso y un techo. La expresión que siempre nos pasa a nosotros, siempre se dice el contrato es una ley entre las partes. Sí, el contrato es una ley entre las partes, pero dentro de ese piso y ese techo. Entonces, cuando va el fiscalizador y el empleador le dice, aquí está el contrato, ve si el trabajador firmó, aceptó. Muy lindo el contrato, está muy bien redactado, muy buena letra, bonita la letra de la firma, pero no cumple con la ley. O sea, aquí no hay plena autonomía de la voluntad. Los acuerdos que se tomen entre las partes tienen que estar dentro del marco jurídico. En el mundo privado no. Entonces, la gran problemática que tienen los empleadores es que no entienden este concepto porque piensan que como es mundo privado se puede transar todo. No, señor. Esto es mundo privado, pero la norma que regula esto es de orden público y contiene esos objetivos mínimos y renunciables e interrogables de voluntad de las partes. Esta frase que estoy mencionando, en la medida que pase el curso, va a ir apareciendo cada rato. Porque como dice don Juan, hay muchas situaciones que las partes creen que porque se firmó el contrato y dice tal cosa, es así. No, señor. En materia de derecho público vale lo que dice la ley. Se puede transar dentro del marco jurídico y no se puede salir más allá. Aunque el trabajador firma ante notario, va su papá, la mamá, el abuelito a firmar por él, está además acompañándolo, esa firma no tiene valor si no cumple con el marco jurídico. Y en el caso específico de ustedes, por eso les mencionaba que en la medida que hacemos el curso vamos a ir entrando en lo más específico de ustedes, probablemente algunos temas no sean resueltos al tiro, pero en la clase siguiente van a tener la respuesta porque son muy específicos. Hay mucha jurisprudencia administrativa en el área de ustedes que hay que estudiar y analizar y va saliendo constantemente, y quizás de esto también, pues del mismo curso puede que salga alguna producto de las consultas. Así que este es un tema muy rico y que vamos a avanzar mucho, pero se basa en eso. Por favor, la primera clase es esto, aquí estamos terminando, digamos, pero después ya la próxima clase la tiene el sargento en la parte ya derechamente de las normas de carabineros que tienen que ver con ustedes, pero después entramos a código del trabajo de Frentón y vamos a ir avanzando en temas que son complejos que necesitan conocer. Así que por favor, ahí vamos a usar el sistema de preguntas que no se puedan contestar al tiro porque es imposible que uno conozca toda la materia. La vamos a tomar al final de la clase, o Juan las anota, las envía y nosotros las vamos respondiendo clase a clase. A lo mejor sacamos algo entretenido de todo este trabajo también, además de aprender. Pero me interesa que entiendan que el concepto, la norma es de orden público, regula el mundo privado, pero esa norma está con un piso y un techo. No se puede mover fuera de eso aunque las partes estén de acuerdo. Los acuerdos aquí no tienen valor. El valor solamente dentro del marco jurídico. En teoría no formalista, o sea, es muy fácil manejo de la legislación universal. Las normas del Código del Trabajo chileno son las mismas en todas partes, hay diferencias de jornada solamente, pero son básicamente las mismas porque derivan de los tratados internacionales de la OIT. Y al final, la última que tiene tendencia a la concreción, ya iba a prender mi cámara porque necesito que ustedes me contesten una pregunta. ¿Alguno de ustedes me podría dar una definición muy simple, lo que se les ocurra de lo que es tradición? ¿Alguien me podría decir, así, de una manera muy simple, qué es la tradición o qué entienden ustedes por tradición? Costumbres. Costumbre. ¿Quién me dijo eso? ¿Quién fue? Juan Carlos. Don Juan Carlos. Juan Carlos Pérez. ¿Pérez? Porque decía Pérez nomás, me dice. Usted dice que la costumbre. Yo creo que estamos todos de acuerdo con la costumbre. ¿Qué pasaría si yo le digo a don Juan Carlos que yo quiero hacer dígame, don Juan? Sí, quería agregar que, aparte de la costumbre, es algo que se enseña con generación tras generación que se va repitiendo. Perfecto. Entonces, si yo le digo a don Juan Carlos, yo quiero hacer la tradición de su casa. ¿Qué entienden ustedes? Que yo quiero hacer
lo que hace don Juan Carlos en su casa. Y si todos los días sábados don Juan Carlos se come un asado, yo tendré que comerme un asado todos los días sábados. Yo no soy muy bueno para la carne, así que tendré que hacer el sacrificio porque estoy copiando las costumbres de don Juan. Y si don Juan Carlos va a la primera misa el día domingo, yo, a riesgo que salga olor a azufre, voy a tener que ir a la primera misa también, ¿cierto? Porque estamos claros que eso es más o menos la tradición, ¿cierto? O sea, repetir las costumbres. ¿Estamos de acuerdo? Con confianza, aquí necesito que participen. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿Perdón? Estamos de acuerdo. Sí, estamos. ¿Sabe lo que le dije yo a don Juan Carlos en este caso? Yo le dije que le quería comprar su casa. En derecho civil, la compra-venta de un bien raíz o una casa se llama tradición del latín tradere, transferir el dominio, que tiene dos pasos: escritura pública e inscripción en conservo de bienes raíces. ¿Por qué quiero hacer esta mención? Porque otros derechos, a diferencia del derecho al trabajo, tienen un lenguaje técnico que nos aleja, que nos dice que necesitamos un abogado para entenderlo. No es el caso del derecho al trabajo. El derecho al trabajo es un lenguaje muy simple. Y una de las cosas que yo nunca debo hacer es interpretar el Código del Trabajo. ¿Y se acuerdan cuando yo hablaba de la interpretación que nosotros hacemos en práctica? Nosotros interpretamos el Código del Trabajo con el RAE, el Diccionario de la Real Academia Española, para saber qué significa la palabra. Porque cuando yo interpreto el Código del Trabajo, error, porque el lenguaje es muy simple, le pongo corazón. Y cuando yo le pongo corazón a algo, quiero que diga lo que yo quiero que diga. Pero si yo, por ejemplo, veo las causales de despido, faltar 2 días seguidos, faltar 2 lunes en el mes, o faltar 3 días dentro del mismo periodo, o sea, un mes, ¿tengo algo yo que interpretar? Nada, está clarita la norma. Y en general la norma del Código del Trabajo son de ese tipo de lenguaje muy simple, muy fácil de entender. Por lo tanto, esto es un llamado primero a que lean código sin miedo, la primera cosa, y segundo, no lo interpreten, léanlo. Si tienen duda, usen diccionario. Vamos a revisar la próxima clase cuando vamos a echar derechamente al código y ahí vamos a ver cómo de repente, voy a poner un ejemplo para que me sigan un poco en lo que viene después. Vamos a ver, por ejemplo, capacidad para contratar. Cuando veamos en el número 2, los menores de 18 años y mayores de 15 pueden trabajar con autorización expresa. Aquí todo el mundo interpreta. ¿Y saben lo que hacen? Le piden a todos los menores de 18 y mayores de 15 autorización notarial. Y el Código del Trabajo dice autorización expresa, y eso no es notarial. Eso es que le da permiso expresamente el padre, la madre, el tutor, guardador, curador, y en último lugar, si nadie lo tiene a cargo, el inspector del trabajo, en una hoja simple de papel. Pero aquí todo el mundo ha interpretado que es autorización notarial o oficial civil notario. ¿Se dan cuenta cómo tenemos la tendencia nosotros a buscar una explicación que no corresponde? Por eso un poco el llamado hoy día era eso, a entender que el Código del Trabajo efectivamente, sus normas son simples, tiene tendencia a la concreción, su lenguaje es simple, no le tengan miedo. En lo que tiene el derecho individual son muy pocas las cosas que son complejas. En la medida que avancemos en el curso se van a dar cuenta de lo fácil que es manejar Código del Trabajo. Eso es lo que nosotros íbamos a ver hoy día, ¿cierto? Efectivamente, terminamos la materia de... Don Juan, dígame. Disculpe. Don Juan. ¿Se me fue, don Juan? Se me pierde el micrófono, no lo pensaba. Bueno, como le decía, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y nos reunimos. Don Juan, dígame nomás. Sí, nosotros queremos hacer una consulta de vital importancia para nosotros, y a lo mejor no necesariamente a la próxima clase, pero sí antes que termine. Se refiere a que nosotros cuando nos conformamos como sindicato, el año 2021, en junio, nosotros pedimos una consulta, una respuesta jurídica a nivel central. Y los papeles que nosotros representamos eran de jornadas excepcionales de guardias que trabajaran 4x4. Porque dentro de la norma indica que todos los guardias que trabajan en esas jornadas, cuando trabajen un domingo dentro de esa jornada, tienen derecho a un día adicional de descanso. Y la Dirección del Trabajo nos respondió que sí. Inclusive fue tan buena la consulta que subieron al Diario Constitucional. Pero para nuestra sorpresa,
cuando nosotros queríamos hacer valer en una fiscalización en Linares, el abogado de Linares indicó que eso estaba mal redactado y hay un error por parte de la Unidad Central. Pero yo he encontrado varios ordinarios que dicen que los guardias que trabajan en jornada excepcional, obviamente que se entiende que por su tipo de trabajo, ¿cierto?, no pueden descansar los domingos. Cuando trabajan un día domingo tienen el derecho a un día adicional de descanso. Entonces yo le pido que pueda anotar por ahí el ordinario 1665. Deme un segundito. Sí, por supuesto. Por supuesto. Ordinario. 1665 del 15 de junio del año 2020. 2020. Porque nosotros buscamos como ninguna empresa local. Se le cortó. ¿2020? ¿Perdón? ¿2020? 21. A 21, ya. 21. Lo que nosotros queríamos, ver la posibilidad, sabiendo que iba a ser una respuesta negativa, pero como ninguna empresa de seguridad lo da, queríamos preguntar si ese descanso lo podían pagar. Obviamente el resultado de la respuesta fue que no, porque está diseñado ese día para que se dé como descanso, pero sí confirmaron que tienen que dárselo. Y lo dice ese ordinario. Entonces igual, cuando no hay, digamos, bueno, lo que dijo el abogado de Linares, claro que ese ordinario era nuevo, pero hay varios, hay como 4 o 5 que vamos a subir. Voy a subir el tema, don Juan. Voy a hacer todo el seguimiento correspondiente, lo voy a subir a objeto de que la Dirección Regional imparte instrucciones respecto a eso. Porque los dictámenes son obligatorios, tanto para nuestros fiscalizados como para nuestros fiscalizadores. Y nosotros no tenemos la posibilidad de interpretar el dictamen, salvo que otro dictamen deje sin efecto ese o lo interprete. Por lo tanto, si es así, como usted me dice, porque tengo que ver los antecedentes, estaría un error el abogado. Así que vamos a subir la consulta a objeto de dar una respuesta específica en este tema, lo antes posible. Porque es un tema complejo. ¿Ok? Ok. Solamente para cerrar, la abogada nueva de la Dirección de Trabajo de Curicó, cuando le presentamos el escrito, porque lo vio, dijo que claro, acá hay una respuesta a nivel central que tiene que cumplirse, que iba a preguntar a Talca, y me respondía para validar lo que nosotros estábamos diciendo, y de vuelta me llamó que mejor ella evitaba haberme dado esa respuesta positiva y que mejor preguntara a nivel central de nuevo. Es nueva. No, peyorativo es nueva, si lleva como 2 meses, entonces obviamente, claro. Pero está grabando, ¿no? Porque quiero decir una expresión que no sé usar. Una de las cosas que... Una de las cosas que yo aprendí, y creo que tiene que ver con servicio público, es que uno, disculpen la expresión, pero es cierto, uno tiene que mojarse el potito de vez en cuando. O sea, porque si no, no funciona. Déjeme hacer las averiguaciones y ver lo que pasa respecto a esto y para que se corrija, porque una de las cosas que yo le indico, y no es broma, lo dije en serio, muchas de las cosas que nosotros sabemos, lo sabemos en estos intercambios, porque aquí aparecen las preguntas y las cosas que efectivamente, y tenemos la posibilidad de conversar sobre los temas, así que me comprometo a tener una respuesta en el tema, se la va a mandar por WhatsApp a usted o por correo, don Juan, y lo antes posible. Y un gusto haber interactuado hoy día con usted. Pues nos vemos en la próxima clase para continuar este tema. Un gusto. Chaito. Muchas gracias.